El tema se intitula Enseñar a También analizar toca el después pensamiento de, filosófico, un reto en el aula universitaria. Es un tema, según nos dieron las instrucciones la doctora Teresa y la doctora Delcy y la doctora Adriana, parecido al original que yo estoy realizando, ¿no? Entonces, comenzamos con la diapositiva, hemos cogido el mazo del derecho, la balanza del derecho, porque para el desarrollo de un pensamiento filosófico como tal, dirigido hacia la facultad de derecho. Comienzo con este pensamiento. Educar no es solo transmitir ideas, es despertar la capacidad crítica para interpretar y transformar la realidad. ¿Por qué parto con este pensamiento? Muchas veces nuestros estudiantes en las facultades de derecho se aburren, se cansan o lo que utilizan la inteligencia artificial o copian los trabajos y no desarrollan un pensamiento crítico. Y cuando llega el momento dado en la práctica profesional se encuentra con una serie de retos profesionales muy grandes sobre cómo aplicar con ética y con un pensamiento analítico las nuevas corrientes frente a problemas como el narcotráfico, la cuestión de las organizaciones criminales, la estafa, la ilusión, la evasión tributaria, que son temas bastante fuertes y candentes en nuestra sociedad. ¿Cuál es la realidad, la necesidad y la situación problemática? Pongo un foco para analizar el pensamiento. Hay una serie de situaciones que se presentan como tal y nos hace analizar hacia dónde vamos y hacia dónde no. Hemos comenzado primero con la siguiente introducción, ¿no? ¿Cuál es el contexto? El sistema educativo superior requiere fomentar ¿qué? Pensamiento crítico y reflexivo. No solo ser una repetición constante de las enseñanzas del aula magistral, que el profesor viene es el que da el tema, sino que también que el estudiante desarrolle y no tenga temor a exponer su pensamiento crítico. En el Ecuador recientemente, el año pasado, hubo una situación bastante fuerte que se decretó un estado de emergencia nacional y hubo un gran debate. ¿Cuándo está la parte jurídica protegiendo el derecho de la sociedad y cuándo está la parte de los derechos humanos? Entonces analizábamos el contexto y se armó un gran debate como tal entre los estudiantes, las autoridades y quien habla como profesor y se llegó a la conclusión que era necesario implementar esto, ¿no? El estado de excepción nacional. Debes analizar una formación universitaria con todos los cambios constantes. Tenemos nosotros la inteligencia artificial, la biogenética, tenemos nosotros en estos momentos que se viene constantemente los cambios de los mercados virtuales con la criptomoneda, que también que da lugar a una serie de situaciones, y tiene que el estudiante del derecho, la dama y el caballero desarrollar un pensamiento analítico y crítico, cuándo puedes proceder o no hacer tal cosa. ¿Qué hemos encontrado en las universidades? Se analizaron un total de 8 universidades en el Ecuador como tal, ¿verdad? Y de las cuales muy pocas analizan los cambios modernos que se vienen y se siguen viendo los cambios tradicionales. Y si es que algo se hace, se utilizan las plataformas virtuales para la investigación de los deberes, pero nada más. No hay ese gran debate como el que estamos teniendo aquí a través de este Congreso y otras situaciones, ¿no? Y es importante que cuando los estudiantes te indiquen algo, que tienen problemas de cómo interpretar, cómo argumentar, uno les enseña cómo poderlo adaptar a la realidad actual. ¿Cuál es el objetivo fundamental de este artículo? Desarrollar una estrategia. ¿Para qué? Para implementar el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes con la participación de los profesores, que les permita tener un pensamiento filosófico adecuado, crítico y ético ante todos los cambios que se vienen, ¿no? Vuelvo a repetir, lamentablemente en muchas circunstancias las autoridades en el país actúan, se detienen a los delincuentes y en menos de 8 horas son, por interludios legales o subterfugios, son liberados. Y el estudiante tú le preguntas, ¿tú qué quieres? Yo quiero ser como el juez o como el abogado o como el fiscal para ganar plata. Y tú dices, ¿eso no es ético o no es ético? Dice, profesor, tenemos que ver, ¿y tu vida? ¿Cuál es lo que vale? ¿Y los valores sociales? Son situaciones bastante críticas, ¿no? Que se están desarrollando, al menos aquí en el país. Hemos analizado la fundamentación teórica ya desde Gadamer, que indica que es en el 2005 que es innecesario interpretar una cuestión de forma profunda y ética. Lehman, que hay una competencia de formación universitaria del 2017. Y hay otra, Recorter, que dice que es importante implementar los textos de manera integral. Cuando decimos de manera integral, se significa una manera ética, analítica y constructivista, aprendiendo con casos prácticos, ¿no? Y algo otra cosa que también vemos lo que Freire dice, que hay que fomentar el desarrollo intelectual como tal, un pensamiento vivo. Entonces hay análisis filosófico, pensamiento crítico y ético y analiría
competencias hermenéuticas y un desarrollo reflexivo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia un cambio constante. ¿Cuáles son las metodologías participativas? Perdón, hubo un error de tipeo aquí, ¿no? Ya, perdón. Un aprendizaje basado en problemas, el famoso ABP, con situaciones reales y concretas, no solo lo teórico antiguo. La enseñanza en muchas universidades es dar el texto, dar el tema y dar casos antiguos. Se tienen que dar cosas constantes. Utilizar estas herramientas tecnológicas y plataformas educativas virtuales, acorde a los cambios, ¿no? E incentivar el desarrollo de un pensamiento crítico y ético. Nuevamente, vuelvo a repetir lo crítico y ético constantemente. ¿Cuáles son mis conclusiones? Que la enseñanza es un reto permanente y constante, que se debe estar sujeto a una serie de cambios diarios, que se debe implementar estrategias para el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes, entre las cuales está poder manifestar su propio pensamiento y voz y no tener temor a darlo en clases, porque supuestamente puede haber algún tipo de represalia académica o de otra índole si tú no estás de acuerdo con el catedrático. El catedrático también tiene que cambiar y darse cuenta que tiene que estar sujeto a los cambios constantes. Tiene que haber metodología de enseñanzas participativas, tiene que haber un enfoque multidisciplinario y cultural, entender el entorno, qué es lo que está pasando en nuestro medio. Y decimos, no, nosotros que un pensamiento filosófico, metacognitivo, desarrollar un pensamiento crítico y ético es vital dentro de un mundo de cambios constantes. No debemos nosotros tener temor hacia una persona que piense diferentemente con nosotros o hacia una autoridad como tal. La libertad de pensamiento es crítica y es importante, pero al mismo tiempo tiene que ser básica y fundamental desarrollada en todo. En otras partes del mundo recientemente se han dado una serie de situaciones que se censura a quien piensa diferente a otra persona, no hablando políticamente, sino filosóficamente como tal. Muchas gracias por su gentileza, por su tiempo. Hemos tratado de ser lo más sucinto, analíticos y posibles del tema y darnos cuenta que este gran reto profesional y personal, más que nada, que la Universidad de la UNISAN nos ha permitido con los congresos virtuales, a través de sus autoridades, coordinadores, personal logístico y la catedrática que nos está orientando, la doctora Cecilia, es básico porque nos permite cambiar e intercambiar experiencias y nos permite crecer como ser humanos y formar parte de ese cambio que se requiere, ¿no? La filosofía como tal, que es nuestra universidad, nuestro aula, nuestro claustro y nuestro lugar hacia donde están. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, compañeras, compañeros. Ha sido sucinto y a lo preciso y lo claro como se tiene que ser, ¿no? Y tomando en cuenta, como les dije nuevamente, siguiendo instrucciones de las catedráticas previamente indicadas, que nos indicaron que tenía que ser un tema parecido al nuestro, pero no el como tal, ¿no? Nada más. Así Excelente es, día. Diógenes. Agradezco mucho a todos por su gentileza, su tiempo y su paciencia. Y gracias. Muchísimas gracias, Diógenes. No, gracias a usted, gracias por su presentación y sobre todo por su temática. Así es, recordarles que tenemos que ajustarnos al tiempo. Gracias a usted por tomarlo en consideración y le deseo el mayor de los éxitos en su investigación. Muchas gracias, profesor. Avanzamos con Joffre Edison Tipán Chano. Él nos presenta la concepción didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales para fortalecer el pensamiento crítico significativo. Permítanme. Y metacognitivo en los estudiantes de tercero de bachillerato. Adelante, estimado investigador. Listo, muy buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. A continuación realizo mi ponencia. Mi nombre es Edison Tipán, soy docente de la Cátedra de Ciencias Sociales, investigador de la UNISAN, del grupo de C19. Mi tema es concepción didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales para fortalecer el pensamiento crítico, metacognitivo y significativo en estudiantes de tercer bachillerato. Para ello, justamente abordar esta temática me he contextualizado en el espacio de mi institución, en la cual se ha visto que a partir de la realidad se tiene una incapacidad de cuestionar por parte de los estudiantes en lo que se refiere al adoptar lo que es la situación de la cátedra como asignatura de ciencias sociales. Entonces, se ha evidenciado en los estudiantes que ellos poseen los conocimientos, pero no los pueden expresar, no lo reflexionan, no lo analizan y tienden a aceptar las ideas pasivamente y la verdad, lo que dice el docente, como una sola verdad. Entonces, lo que se necesita aquí es en ellos formar
y fortalecer sobre todo lo que es el pensamiento crítico, metacognitivo y significativo, ya que esto le permitirá al estudiante eh, resolver problemas de la sociedad. Y de igual manera, como estoy enfocado en un tema y se va basado en lo que es en la situación de estudiantes de tercero de bachillerato, le permitirá mejorar en lo que es su rendimiento académico y también tener una visión ya fuera de la institución, ya que ellos están en el último nivel educativo. Por lo tanto, mi situación problemática se refiere a eso. Entonces, que existe una incapacidad de cuestionar y tienden una tendencia a aceptar pasivamente las ideas sin reflexionar ni analizar. Para ello, el problema de investigación va a ser cómo contribuir el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales para fortalecer el pensamiento crítico, metacognitivo y significativo en estudiantes de tercero bachillerato, lo que me lleva a mi objeto de investigación, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje para fortalecer el pensamiento en estos estudiantes de tercero bachillerato, lo cual se tiene como objetivo desarrollar una concepción didáctica en ellos. Entonces, de esta manera yo contribuiría a ellos para que tengan y fortalezcan el pensamiento. Para esto se ha realizado un estudio conceptual sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje para el fortalecimiento del pensamiento crítico. Entonces aquí se tiene que, en un acercamiento al estudio conceptual, se fusionan estos tres términos, lo que es el crítico, significativo y metacognitivo, de la siguiente manera, que es o se refiere a un proceso integral donde donde la reflexión crítica es impulsada por la metacognición, es decir, los estudiantes ya van a tener la capacidad de ser conscientes de sus propios procesos de aprendizaje a través de experiencias. Es decir, aquí ya se va funcionando lo que es lo significativo y lo metacognitivo a partir de su realidad y cómo lo va a aplicar a esa realidad. Entonces, este enfoque permite que el aprendizaje sea significativo, ya que los estudiantes no solo van a adquirir nuevos conocimientos, sino que a través de esto ya va a ir reflexionando ellos y analizándolo. Y también van a integrar lo que, conocimientos que ellos ya tenían anteriormente o lo que ya hayan vivido. Entonces, de esta manera se va a formar y se va a llamar un proceso integral a estos tres pensamientos. Ahora, para abordar estos, al objeto de investigación, se ha recurrido a teóricos en los cuales me voy a enfocar en cuatro teóricos, los cuales se destacan David Hausberg con su pensamiento significativo, Robert Ennis con su pensamiento crítico, John Flave con su pensamiento metacognitivo y Carlos Álvarez de Sayas con el proceso de formación, de enseñanza y aprendizaje, lo cual estos estudios me han ayudado a establecer lo que es la base para mi objeto de investigación, me han direccionado, entonces a partir de ellos yo lo voy ajustando a mi realidad. Ahora, en lo que se refiere al estado del arte, de igual manera, me he basado en la situación en la que he investigado sobre libros digitales, artículos académicos, científicos, revistas científicas, todo de manera digital a partir del año de 2001 hasta el presente. Entonces, aquí se ha notado, se ha evidenciado lo que existen investigaciones previas que solo se enfocan bien en lo que es el pensamiento crítico, metacognitivo, significativo, pero no se ha logrado obtener una investigación en conjunto, una investigación integral de estos tres términos, por lo cual mi investigación tiene ese aporte en la cual yo voy a realizar en conjunto estos tres y ver cómo aplico una estrategia a mi problema, mi contexto. De igual manera, se tuvo que investigar aquí sobre la situación de cómo es que, de dónde se parte las ciencias sociales. Entonces, como una formación crítica. Y aquí planteado en tres etapas, lo que en uno le vamos a llamar lo que son las bases de las ciencias sociales con formación crítica, que va a partir de los años de 1970 a 1979, en la cual aquí se va a abordar desde un contexto internacional y nacional, en donde en lo internacional desde Europa y América en 1970 ya se establece lo que es un pensamiento crítico, una formación, y aquí en Ecuador en 1977 ya se forma o se establece a las ciencias sociales como una asignatura en el nivel de secundaria. Entonces aquí de igual manera le integran algunas asignaturas que es dentro de las ciencias sociales. Luego voy a pasar a una segunda etapa, que es la aplicación de modelos activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales y formación crítica, significativa y metacognitiva, la cual aquí se va a aparecer o se va a enfatizar ya el aprendizaje constructivista. Entonces aquí ya van a aparecer estos tres
términos, otras tres formas de pensamiento, y que lo va a llegar aquí desde el contexto internacional hacia el nacional, que en Ecuador en el 2000 se agregan ya enfoques globales al currículum de las ciencias sociales. Y luego vamos a pasar a una tercera etapa, que es la adaptación de las ciencias sociales a lo moderno, a la contemporaneidad con la formación integral. Entonces aquí de igual manera nuestro currículo nacional establece que las ciencias sociales debería estar basado en un pensamiento crítico y también que esto se aporte para las demás asignaturas del tronco común. Mi estudio contextual, se menciona que mi institución lo que voy a realizar, la investigación es de sostenimiento particular, lo que ofrece una educación desde inicial hasta bachillerato, tiene una visión humanista de una formación e instrucción militar. Entonces, esta institución es recientemente, se ha creado hace 13 años y cuenta con aproximadamente 1.200 estudiantes. Posee una buena infraestructura, disponibilidad de recursos tecnológicos básicos, pero no se los está sacando aprovechando al 100%. Entonces, de igual manera, mi investigación va direccionada a eso para establecer estrategias como hacer el buen uso de estas herramientas. De igual manera, mi diseño metodológico, lo que se está planteado, se divide en tres etapas. La primera etapa, lo que se refiere a la tendencia histórico-teórico, que, como se puede apreciar, tenemos la pregunta científica y las tareas de investigación. En la etapa uno, que es el nivel fenomenológico, se tiene cuáles serán las tendencias conceptuales, teóricas, históricas, del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales y el pensamiento crítico y significativo a nivel nacional e internacional, y se tiene como tarea de investigación estudiar las tendencias conceptuales e históricas. De igual manera, qué regularidades va a presentar en aspectos contextuales mi objeto de investigación, y luego tendremos la tarea de investigación, que es diagnosticar el proceso. En mi segunda etapa tendremos lo que es la modelación del aporte teórico, lo cual aquí se establecen de igual manera dos preguntas direccionadas y también tareas que se debe realizar con cuáles son las bases teóricas que sustenten la concepción didáctica, y mi tarea será determinar las bases que argumentarán esa concepción didáctica. Y mi cuarta tarea serán qué elementos debe contener una concepción didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y mi tarea será determinar los fundamentos que me permitan precisar ese aporte teórico referido a una concepción didáctica que se trata de mi investigación. Y finalmente se recurrirá a la tercera etapa, que es de la práctica a la validación, que será ya la implementación de la concepción didáctica. Entonces mi pregunta es, ¿cómo voy a implementar yo una concepción didáctica? Y mi tarea será la de diseñar una estrategia para la implementación, que ese será mi aporte. Y finalmente, será qué aspectos debo tener en cuenta en el proceso de validación científica de una concepción didáctica propuesta para contribuir al proceso. Y mi tarea será validar de forma empírica la relación entre la concepción didáctica y una estrategia propuesta para su aplicación en la institución en la cual yo estoy investigando. Entonces, de esta manera, yo intento aportar al ámbito educativo y en específico a mi área de las ciencias sociales a que los estudiantes no tengan esa tendencia a aceptar de manera pasiva y la verdad absoluta solo de lo que le dice el docente, sino que ellos vayan más allá, reflexionen, analicen, tengan la capacidad de igual manera solucionar sus problemas, ¿sí? Tanto en el ámbito académico como fuera de ellos, ya que mi objeto de investigación aborda eso. ¿Sí? Entonces yo me enfoco en mis estudiantes de tercer bachillerato, que ellos ya están próximos a salir y que ellos se van a enfrentar a una nueva vida y que ellos deberían tener los conocimientos suficientes para defenderse. Entonces de eso se Continuemos, trata de Edison, por favor. investigación. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias a usted y sobre todo por el aporte que está realizando desde ese pensamiento crítico, significativo y metacognitivo que queremos en los estudiantes. Y bueno, avanzamos ahora con nuestro investigador, Nilo Antonio Ponce Moreira. Él nos presenta el modelo de enseñanza-aprendizaje dirigido a la estimulación de las funciones cerebrales. Adelante, estimado Muy buenos investigador. días, doctora. Muy buenos días, compañeros investigadores. Ya en breve voy a compartir. Muy buenos días. Les recuerdo, por favor, a los ponentes que continúan, tener a la mano la presentación, de forma que cuando ya se esté presentando su temática, ustedes puedan compartir. Agradecerle a quienes nos están acompañando el día de hoy, además de los ponentes, también a los participantes.
Estimado Nilo. Sí, ya estoy compartiendo. Sí, estoy. No, no se está compartiendo su pantalla aún. Ahí sí. No, no se visualiza. Un momentito. Es que el internet está un poquito. Nilo, vamos a hacer algo. Voy a darle paso a la siguiente investigadora Ya, para, doctor. sí, para optimizar el tiempo porque estamos muy justos ya. Luego de que continúe Melba, luego de Melba le vuelvo a dar la opción y si no quedaría para el final. Ah, ya está, Ahí. ya está. Listo. Avance, por favor, lo más rápido posible. Ya tenemos 2 minutos. Muy buenos días, doctora Cecilia. Buenos días, compañeros investigadores. Mi tema en esta ponencia es el modelo de enseñanza-aprendizaje dirigido a la estimulación de las funciones cerebrales, una propuesta para fortalecer la educación ecuatoriana desde la unidad educativa Pablo Zamora Salgado, autor, licenciado Nilo Ponce. Resumen, esta ponencia presenta un modelo pedagógico diseñado para estimular las funciones cerebrales como medio para mejorar el aprendizaje en ciencias naturales. El proyecto se desarrolló en la unidad educativa Pablo Zamora Salgado, provincia de Manabí, y se fundamenta en teorías del aprendizaje y la neuroeducación. El modelo combina estrategias cognitivas, socioemocionales y didácticas, innovadoras que buscan potenciar la memoria, la atención, el pensamiento crítico y la creatividad de los estudiantes. Justificación y pertinencia en Ecuador. En el Ecuador aún persisten brechas de calidad educativa, especialmente en zonas rurales, donde existen limitaciones tecnológicas y socioeconómicas. Ante esta realidad se requiere de estrategias que optimicen los procesos de aprendizaje sin depender de recursos costosos. La estimulación de las funciones cerebrales constituye una alternativa viable y sostenible capaz de elevar el rendimiento académico y favorecer la inclusión. Esta propuesta aporta evidencia local para transformar la práctica educativa y fortalecer la innovación pedagógica en el país. La fundamentación teórica. Este modelo ha tenido la revisión de Piaget, donde el aprendizaje ligado al desarrollo cognitivo, en su teoría, Vygotsky, con la importancia de la interacción social y cultural, Brunner, con el descubrimiento guiado y la representación mental, Bandura, con la autoeficacia y el aprendizaje vicario, Gardner y Goleman con las inteligencias múltiples y emocionales. Estos aportes se combinan con hallazgos de la neuroeducación, destacando la influencia de la emoción, el movimiento y el ambiente en la consolidación de la memoria y la atención. Aportes de la neurociencia. Los estudios de Luria destacan la integración de sistemas cerebrales en la ejecución de tareas. Candel demuestra la plasticidad sináptica como base del aprendizaje. Investigadores como Jensen Medina muestran cómo factores, el sueño, la nutrición, el movimiento y la emoción impactan directamente en los procesos de memoria y atención. Además, la taxonomía de Marzano refuerza la planificación educativa orientada a dimensiones cognitivas y socioeducativas. Estos hallazgos sustentan la pertinencia del modelo. Las funciones cerebrales son clave en el aprendizaje. Se sostiene en funciones cerebrales esenciales, como por ejemplo la atención, que nos permite seleccionar y mantener el foco en la información que es más relevante. La memoria de trabajo y a largo plazo facilitan la atención y la recuperación de los conocimientos. Las funciones ejecutivas, planificación, control emocional e inhibición de impulsos, el lenguaje, la creatividad es la base del pensamiento crítico y la resolución de problemas. El fortalecimiento de estas funciones mejora el rendimiento académico y contribuye al desarrollo integral del estudiante. El contexto ecuatoriano y local. La unidad educativa está ubicada en la parroquia Sucre del Cantón 24 de Mayo, en la provincia de Manabí. Su fundación data de 1956, atiende 170 estudiantes, es un entorno rural con limitaciones de infraestructura y acceso a la tecnología. La situación institucional, pese a ello, la situación
La institución se caracteriza por su compromiso con la innovación pedagógica. Estas condiciones convierten a la unidad educativa Pablo Zamora Salgado en un escenario representativo de la realidad ecuatoriana, donde un modelo de estimulación cerebral puede marcar la diferencia. Descripción del modelo. El modelo se centra en estimular las funciones cerebrales a través de estrategias activas, participativas. Incluye actividades de activación cognitiva, dinámica de atención focalizada, uso de recursos multisensoriales, evaluación formativa. Su finalidad es que los estudiantes no solo comprendan los contenidos, sino que los transfieran a distintos contextos. Este enfoque busca el desarrollo de habilidades cognitivas, socioemocionales, asegurando aprendizajes más significativos y sostenibles. Impacto para el Ecuador. El modelo es adaptable a diferentes realidades escolares y de bajo costo, lo que lo convierte en una herramienta pertinente para el contexto ecuatoriano. Su implementación puede apoyar a instituciones rurales y urbanas, contribuyendo a la equidad educativa. Además, fortalece la formación docente en neuroeducación, fomenta la innovación pedagógica y responde a las metas nacionales de calidad y equidad. Representa una oportunidad de replicación a nivel nacional. Conclusiones y recomendaciones. La estimulación de las funciones cerebrales constituye una estrategia efectiva y viable para mejorar el aprendizaje en el Ecuador. El modelo propuesto demuestra que es posible cambiar teorías pedagógicas con hallazgos neurocientíficos para generar innovación educativa. Se recomienda replicar la experiencia en otras instituciones, capacitar permanentemente a los docentes en neuroeducación, integrar este enfoque en políticas educativas nacionales. El aporte principal es evidenciar que estimular el cerebro es potenciar el futuro de la educación ecuatoriana. Esta es la bibliografía empleada. Muchas gracias, distinguida doctora Cecilia, compañera de investigación. Listo, Nilo, muchísimas gracias. Excelente su aporte desde la neuroeducación. Gracias. Estoy segura que va a ser una investigación maravillosa y que va a contribuir a nuestro sistema educativo, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Vamos a hacerlo en este momento con nuestra investigadora, Melba Rodríguez Klinger. Ella nos va a presentar el sistema de estrategias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Adelante, estimada investigadora. Podemos visualizar, Melba, pero aún no la escuchamos. Active su micrófono. Eso. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros investigadores. Sí, mi nombre es Melba Rodríguez. Mi tema de la ponencia es Sistema de Estrategias para el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la Lectoescritura para estudiantes de segundo año de educación básica. En la escuela, un proyecto para su implementación en la Escuela de Educación General Básica, Creciendo al Futuro, en Atacama, Ecuador. Ya sé. Amplíe su pantalla, por favor. Amplíe su pantalla. Sí está. Perdón. ¿Ahí? Está cargando. Bueno, entonces continúo, ¿no? Le puso fin a la presentación. Ahí ya visualizamos. Entonces, déjela como está para evitarlo, ¿sí? Y que pueda avanzar. No, nos aparece fin a la presentación. Ahí visualizamos, ahí. Deje como está. Eso, continúe. Adelante. Bien. El estudio se enmarca en la necesidad de abordar los desafíos y el desarrollo de la lectoescritura en los primeros años de educación básica formal, una etapa fundamental para el futuro éxito y académico personal de los estudiantes. Ya, en cuanto a mi desarrollo, tengo lo que es la realidad, ¿sí? En la realidad, en la dicha escuela antes mencionada, se ha observado que los estudiantes de segundo año de educación básica
presentan un desafío desigual en la adquisición de la lectoescritura. La situación se manifiesta en la dificultad para reconocer grafías y asociarlas con fonemas. Esto tiene un impacto negativo en su participación en otras áreas del conocimiento. En la necesidad. Ante la problemática descrita, surge la necesidad imperante de implantar un sistema de estrategias pedagógicas que sean efectivas y contextualizadas. Este sistema debe estar diseñado para responder a las características cognitivas, emocionales y sociales de los estudiantes de segundo año de educación básica. La propuesta debe proponer aprendizaje significativo a través de metodologías activas, lúdicas, inclusivas, que incentiven el interés por la lectura y la escritura desde la perspectiva constructivista. En la situación problema. La situación problemática se define como la brecha entre el desempeño actual de los estudiantes y la urge necesidad de transformar las prácticas pedagógicas, la ausencia de un sistema estructurado de estrategias de enseñanza de la lectoescritura. También tenemos lo que es la relación entre realidad, necesidad y situación problema. La realidad de un desarrollo desigual en la lectoescritura en los estudiantes de segundo año de educación básica, sí, genera la necesidad de implementar un sistema de estrategias pedagógicas contextualizadas y afectivas. Estas necesidades insatisfechas a su vez configura la situación problemática, la brecha existente entre el desempeño de los estudiantes y las prácticas pedagógicas empleadas. También tenemos lo que es el problema, ¿sí? Y el problema se plantea con una siguiente pregunta. ¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de segundo año de educación básica en la escuela antes mencionada? Tenemos también nuestro objeto de estudio, es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en el mismo contexto específico de la escuela y el grado mencionado. Y tenemos el objetivo de la investigación, es desarrollar un sistema de estrategias para mejorar este proceso con un enfoque específico en el uso de gamificación. También tenemos el marco conceptual. ¿Ya? En el marco conceptual proporcionamos las definiciones teóricas que sustentan la investigación. Se establecen conceptos generales como, tenemos ahí el proceso, enseñanza, aprendizaje, la lectoescritura, proceso de enseñanza-aprendizaje y proceso de lectoescritura. Ya, en el marco teórico, ¿sí? En el marco teórico tenemos la sustentación de muchas investigaciones entre diversas perspectivas que enfatizan el papel activo del estudiante, la importancia del contexto social y el valor del juego en el aprendizaje. En lo cual, sí, esta teoría que tenemos de desarrollo del cognitivo de Piaget, aprendizaje significativo de Ausubel, teoría de sociocultural de Vygotsky, y así sucesivamente, muchos teóricos. También tenemos, sí, un diseño metodológico, ya el análisis y síntesis que permitirán descomponer el objeto de estudio en sus partes esenciales para luego construirlo en una perspectiva más comprensiva. Tenemos la inducción-deducción, articula la observación de hechos particulares en el aula para formar principios generales y aplicarlos en la práctica pedagógica. De igual manera tenemos el método hipotético deductivo que permite formular una hipótesis central y verificar a través de las evidencias empíricas. Como conclusión,
se ha identificado que la brecha entre el desempeño de los estudiantes y las metodologías actuales requieren una intervención pedagógica innovadora y contextualizada. La propuesta de un sistema de estrategias basadas en la gamificación se fundamenta en un marco teórico sólido que considera las particularidades evolutivas de los estudiantes en esta etapa, así como su contexto sociocultural. Y termino con esta frase diciendo que la educación es un proceso fundamental de aprendizaje que permite a las personas adquirir conocimientos, habilidades, valores y hábitos para desarrollar integralmente la participación activa en la sociedad. Muchas gracias por su atención a todos. Gracias. Muchas gracias a usted, Melba. Mire que ha estado delicadita de salud y sin embargo ha hecho una presentación maravillosa. Le felicito, éxitos, claro que sí, en su investigación. Pero Gracias. continuamos. Gracias a usted. Seguimos en este momento con nuestra investigadora Jennifer Ceballo Ordóñez. Yo agradecerles porque además se están ajustando al tiempo. Muchísimas gracias. Ella nos va a presentar el sistema de estrategias para potenciar el análisis crítico y expresivo de los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Aguanta Samay en Ecuador. Adelante, apreciada investigadora. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Bueno, el título de investigación es El sistema de estrategias para potenciar el análisis crítico y expresivo de los estudiantes de bachillerato, una estrategia para su implementación en el área pedagógica en la unidad educativa Amauta Sama y en la provincia de Orellana, en Ecuador. Pertenezco al grupo MEDI 13. Bueno, vamos con el análisis del contexto. Esta investigación científica es un proceso ordenado y sistemático de indagación para aumentar y ampliar el desarrollo de conocimientos sobre un tema o a un asunto. Un objetivo fundamental es buscar soluciones a problemas específicos de la sociedad, en este caso de la institución educativa. En la introducción tenemos, ya que la comunicación efectiva es un pilar fundamental en el desarrollo personal y profesional de cualquier individuo en el mundo, cada vez más interconectado mediante la manera clara de expresar ideas, así como de comprender a los demás, esto se ha convertido en una competencia de día a día para llegar al éxito en diversos ámbitos, desde lo académico, laboral y social. Sin embargo, algunas personas pueden enfrentar dificultades para desarrollar plenamente sus habilidades comunicativas, como es el caso de mis estudiantes de mi unidad educativa Amauta Sama. En el desarrollo intelectual es uno de los principios fundamentales en la educación en la actualidad, puesto que los estudiantes pueden enfrentarse a nuevos retos del mundo laboral y social. Les voy a dar un resumen de lo que amerita mi investigación. Este estudio investigativo diagnostica y propone una solución a un problema que se ha venido efectuando. Los métodos investigativos fueron aplicados a la población educativa y en base a la constatación del problema se procede a una solución. ¿Por qué es importante mi investigación? Oír o leer sin reflexionar es una ocupación inútil, eso dice Confucio. Esta frase resalta la importancia de la reflexión sobre la información que se recibe, ya que sin ella, la información carece de valor. Es importante la investigación en unidad educativa porque en la sociedad se requiere jóvenes y futuros líderes analíticos capaces de distinguir las relaciones entre el hecho y la hipótesis, entre lo relevante e irrelevante. Como les decía anteriormente, el lugar es mi unidad educativa Amauta Sama y los sujetos son los estudiantes de bachillerato. Mi fundamentación conceptual. En la unidad educativa Amauta Sama está situada en la provincia de Orellana, parroquia Alejandra Albaca. Fue fundada en el año y fusionada en el año 2015. Antes no era unidad educativa, solo era una institución a riberas del río Napo, en la Amazonía ecuatoriana. Mi institución es de sostenimiento fiscal y cuenta con 21 docentes. Ofrece una oferta educativa sobre el bachillerato técnico en mención agropecuaria. La realidad. En la unidad educativa Amauta Sama y los estudiantes de bachillerato presentan dificultades en la mejora de habilidades comunicativas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen una escasez en el análisis crítico y expresivo. Es por eso que surgió la necesidad de desarrollar, de implementar un sistema de estrategias para mejorar sus habilidades comunicativas.
¿Cuál es el objetivo de la investigación? Mediante la creación de este sistema de estrategias se pretende mejorar la capacidad de los estudiantes para analizar información e emitir un juicio crítico, mejorando así sus habilidades de forma general. Mi diseño metodológico se basa en las preguntas científicas, las tareas de investigación, los métodos que vamos a utilizar y referente a eso obtendremos algunos resultados. Los métodos a utilizar son métodos empíricos, métodos teóricos, métodos estadísticos. Se basan de acuerdo a la observación, encuesta, entrevistas a docentes y estudiantes y padres de familia, a todos los que conforman la comunidad educativa. Las preguntas científicas de base, ¿por qué investigo? Porque hay un problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que queremos solucionar aquí? Mejorar el proceso de enseñanza del análisis crítico y expresivo de los estudiantes de bachillerato en la unidad educativa. ¿Para qué investigo? Para desarrollar un sistema de estrategias. ¿Qué sería este sistema de estrategias? Sería la propuesta para solucionar este problema. ¿Cuáles serían el aporte a la investigación? El aporte teórico sería el sistema de estrategias para potenciar el análisis crítico y expresivo en los estudiantes de bachillerato. Y el aporte práctico sería una estrategia para su implementación en el área pedagógica de la unidad educativa Mauta Samay, en la provincia de Orellana. Fundamentación de la estrategia propuesta. ¿Cómo se va a lograr? ¿Cuáles son los métodos, medios y formas que vamos a utilizar para lograr este sistema de estrategias para la creación? Sistema de estrategias que se propone. Se propone la creación de un curso de competencias docentes para potenciar el análisis crítico expresivo de los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Mauta Samay en Ecuador. ¿Para quién sería dirigido este curso, como dije? Para los docentes. ¿Para qué? Para que estos puedan mejorar su didáctica educativa. ¿Qué necesitan aprender los asistentes a este curso? Necesitan un aprendizaje efectivo de los valores como la responsabilidad, profesionalismo y creatividad. Al finalizar este curso se evaluará a los docentes en base a sus conocimientos, habilidades y valores. La fundamentación teórica. Aquí tenemos diferentes aportes filosóficos, como es el de María Victoria Raizabal y su teoría de la importancia de las competencias comunicativas y lingüísticas como base para el aprendizaje y la interacción social. También tenemos a Howard Gardner y la teoría de las inteligencias múltiples, David Cole y la teoría del aprendizaje experimental. ¿Qué dice este filósofo? Que mediante la experiencia se obtiene un aprendizaje. En el estado del arte podemos ver diferentes artículos analizados, en los cuales uno de ellos es realizado por la Universidad César Vallejo de Perú, que menciona que es importante estimular las capacidades específicas del estudiante para convertirlo en una habilidad real. También tenemos una línea de tiempo en la cual tenemos las diferentes etapas que ha pasado el estudio. Como es en el siglo 90, en esta época, en el siglo XX, perdón, en los años 90, en esta época, el estudiante tiene un papel pasivo. En esto se utilizaban solo los métodos memorísticos. No se daba lo que era, el estudiante se podía expresar más allá de sus expectativas, sino que era un método memorístico que se utilizaba. A diferencia del transcurso del paso de los años, que ahora los estudiantes son participativos, activos. ¿Esto surgió con qué? Con la aparición de las TIC o de las tecnologías. Tenemos lo que es las diferentes variables. Una de esas, que también es importante, es el proceso de enseñanza en el bachillerato cultural bilingüe. Tenemos sus dimensiones: promover el diálogo, la interacción entre diferentes culturas mediante la utilización de los procesos y recursos interactivos y vivenciales. Como es de mi investigación, es de una unidad educativa que es de enseñanza bilingüe. Entonces los estudiantes en lo que es bilingüe, en esas áreas son como un poco tímidos, tienen problemas al expresarse. Entonces por eso que mi investigación se basa en potenciar las habilidades que sí tienen los estudiantes, pero por lo que son sus creencias y cultura, se tiende a no expresar esto. El diagnóstico. Según el diagnóstico realizado, mi diagnóstico tiene como objetivo constatar la situación actual de potenciar el análisis crítico expresivo de los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Mauta Samay. ¿Qué necesitamos? En este caso fue necesario
Caracterizar el objetivo de estudio. ¿Cuál fue el objetivo de estudio? Utilizamos diferentes métodos y técnicas de naturaleza cualitativa que permitieron la realización de las siguientes acciones. Revisión de los documentos legislativos ecuatorianos, encuesta a 20 estudiantes de bachillerato, porque en el bachillerato tenemos solo 20 estudiantes entre primero, segundo y tercero de bachillerato, ya que por su formación de cultura los estudiantes tienden hasta décimo a estudiar y luego carecemos de capacidad de estudiantes. El cuadro de unidades de diagnóstico tenemos lo que es la población. Principalmente la población más importante son los estudiantes de bachillerato, luego tenemos lo que son los docentes, los directivos en la cual tenemos el rector y el vicerrector, y entonces vamos a aplicar a cada uno de ellos, a los directivos una guía de entrevista, a docentes una encuesta y a estudiantes una encuesta. Y en las sesiones de clase lo que es una guía de observación. ¿Cuáles son los resultados que esperamos con esta investigación? Con la implementación de este sistema de estrategias, de este proyecto, mayor autoestima y confianza personal en los estudiantes, desarrollo de habilidades socioemocionales, reducción de conducta destructiva y estudiantes como agente de cambio en escuela y comunidad, ya que en esas comunidades necesitan líderes comunitarios y para eso se necesita la comunicación social. En conclusión, la investigación es un proceso dinámico y perfectible. Siempre existe la posibilidad de mejorar, profundizar y enriquecer el conocimiento. Cada hallazgo abre nuevas preguntas y cada avance nos invita a seguir construyendo saberes con rigor, ética y compromiso. La diferencia entre dónde estuviste ayer y dónde estarás mañana es lo que pienses y digas y hagas hoy. Ese es un mensaje de Anaïs Nin. ¿Qué quiere decir este mensaje? Que el pensamiento crítico es un motor de cambio personal y de progreso hacia el futuro. Esto es en base a los estudiantes y en la comunidad en la cual ellos se desarrollan o se desenvuelven, para un cambio social dentro de la comunidad y en la sociedad y en su vida profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jennifer. Ha sido maravilloso su recorrido realmente y me anima mucho porque además sé que con su investigación tal vez vamos a contribuir a esa permanencia que queremos de los estudiantes, como bien usted manifestaba. Hay que motivarlos, hay que trabajar en ellos esa parte expresiva y yo sé que usted con su investigación lo va a lograr. Muchísimas gracias y éxitos para usted. Y ahora Gracias, continuamos. doctor. Gracias a usted. Seguimos entonces con nuestro investigador, Jaime Hernández del Salto. Él nos presenta el avance del modelo del proceso de enseñanza para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de bachillerato técnico, figura profesional, IM, a través de las ciencias sociales. Le escuchamos, estimado investigador. Buenos días, doctora, ¿cómo están? Buenos días, compañeros. Agradecerles por el espacio. Es verdaderamente un placer estar aquí en esta mañana y darles a conocer el avance de la investigación. ¿Me permite compartir, por favor? Sí, por favor, Jennifer, deje de compartir su pantalla. ¿Le dejé de compartir ya? ¿Ahí? ¿No? No sé qué pasa. ¿Allí? No, aún no. ¿No? ¿Ahí? ¿Listo? Gracias. Adelante. Ya. Eh, ¿Se ve, doctora? ¿Me permite? Me dice Sí, si... se ¿Ya? visualiza, solo amplíe, por favor. Ok. Buenos días. Me llamo Jaime Hernández. Soy investigador del DC12. Mi tema es el proceso de enseñanza-aprendizaje para fortalecer el pensamiento crítico en los estudiantes de bachillerato técnico, figura profesional y M. En el área de ciencias sociales, es un modelo para aplicar en la unidad educativa Marco Aurelio Sevilla Martínez, Batalla de Panupali. En esta mañana vamos a ver temas como la introducción, las tendencias conceptuales, teóricas e investigativas históricas, algo del diagnóstico y, claro que sí, las conclusiones a las que hemos llegado hasta el momento. Como les decía, el objeto de investigación es el proceso del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de bachillerato técnico, figura profesional y M. Y lo que queremos hacer aquí es que los estudiantes puedan relacionar los conocimientos, destrezas y habilidades que adquieren en el aula para poder enlazarlos y resolver problemas que tienen en su realidad próxima. Entonces, para que ellos puedan aplicarlo y no simplemente hacer por hacer las
conexiones o actividades técnicas, sino que éstas sirvan para que ellos puedan implementar soluciones a la comunidad en la que vivimos, ya que la unidad educativa está ubicada en un entorno rural. En las tendencias conceptuales, este estudio está hecho con dos variables. La primera es el bachillerato técnico en sí, la enseñanza de bachillerato técnico en la figura profesional IEM en el Ecuador. Y la otra es, en realidad, el pensamiento crítico, cómo utilizar las ciencias sociales para desarrollar el pensamiento crítico. Si hablamos del bachillerato técnico en Ecuador, el bachillerato técnico figura profesional IEM, es un proceso que está bastante lejos de permitir que el estudiante desarrolle el pensamiento crítico o encuentre soluciones a su próxima realidad, debido a que el bachillerato técnico está regido por un currículo nacional que específicamente nos dice que forma personas para el ámbito laboral. Además de eso, es un currículo que implícitamente obliga a los docentes y a los estudiantes a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea de una sola vía. Es decir, que el docente explica y el estudiante replica en lo práctico dentro de los módulos formativos que están plasmados dentro del mismo currículo. El Estado proporciona los modelos que se van a seguir, los módulos que se van a hacer, las formas en las que se van a enseñar y luego el estudiante simplemente copia, aplica y replica. No se le permite dentro del ámbito pedagógico evolucionar una forma por ejemplo, una forma de conexión. Tiene que seguir siempre la misma conexión que está dentro del modelo, porque no es un modelo que está específicamente desarrollado para constructivismo, sino es más inductista. Por eso, nuestras tendencias teóricas, fuera de lo pedagógico, vamos a utilizarle al señor Immanuel Kant, que él propone el desarrollo de la razón para que el estudiante pueda razonar lo que conoce y a la vez pueda aplicar sus conocimientos en su realidad próxima, sin dejar que su realidad influya dentro de su pensamiento o sin dejar que su pensamiento influya dentro de su realidad. También tenemos al señor John Dewey, que nos habla del pensamiento crítico y los pasos que tenemos que realizar para él. Entonces nos dice que tenemos que empezar desde la contextualización, es decir, desde conocer el problema, que el estudiante se apropie de su problema. Luego, razone, utilice sus conocimientos empíricos para poder proponer soluciones y después de esto, aplicar esta solución. No nos deja el pensamiento crítico solamente como una acción cognitiva, sino que nos dice que debe llegar a la práctica. Debe terminar siempre en la aplicación. Y eso es lo que buscamos en este modelo. Buscamos que el estudiante no simplemente repita lo que tiene que hacer, no simplemente tenga un conocimiento de acción, sino que tenga que el poder desarrollar su propia tendencia, su propia teoría en este caso. Hablando de lo técnico, podríamos decir que nosotros queremos que el estudiante no simplemente aprenda a hacer empalmes o conexiones o diagramas, sino que pueda adaptar todos estos conocimientos a las necesidades que tiene en su comunidad. Y las aspiraciones del estudiante no sean simplemente terminar el bachillerato para conseguir un empleo, sino que trate de buscar la forma de superarse a él mismo y de esta manera también contribuir para poder superar a su comunidad. Las teorías investigativas, de la misma manera de los conceptos, también giran alrededor del aspecto técnico. Y podemos decir que la formación no es equitativa entre los conocimientos que se imparten. Es decir, en las áreas de conocimiento que se imparten dentro del bachillerato técnico, no son equitativas. Y al menos con la última reforma que hubo de las nuevas mallas curriculares técnicas, las materias como ciencias sociales en el bachillerato técnico simplemente son reducidas a 3 horas a la semana, que eso definitivamente no va a permitir que el estudiante desarrolle pensamiento crítico en un lapso tan corto de tiempo. Además, se da trascendencia a los conocimientos técnicos, se deja de lado el pensamiento crítico, a la razón, a la intuición, a los pensamientos empíricos, al desarrollo personal, y se enfoca simplemente, como decía desde un principio, en formar personas que sean mano de obra. Se enfoca simplemente en formar a la persona como un ente laboral, como una máquina para poder ingresar al ámbito laboral de manera
más temprana. Para esto hicimos un estudio histórico que vamos a hablar de la primera etapa desde 1915 hasta la 1970, que es después de la Revolución Industrial, donde se dieron cuenta que necesitaban formar a la persona en aspectos técnicos para que el modelo tradicional de pasar los conocimientos de una persona hacia otra sea optimizado y se pueda obtener más personas que puedan colaborar en el desarrollo industrial de la sociedad, pero simplemente se centraba en formar mano de obra barata. Hubieron muchos pedagogos como Paulo Freire, John Dewey, que hablaban sobre la importancia que tenían las capacidades cognitivas y la transformación que tenía que tener el ser humano en esta formación. Pero lastimosamente en esta etapa no fue tomado en cuenta mucho ese aspecto y no se formaban específicamente en aspectos cognitivos, sino más era enfocado a actividades laborales. En la segunda etapa, en 1970 desde 2010, eh, se logró un avance, un ligero avance, pero se persistían limitaciones, porque los programas técnicos no permitían que el estudiante aprenda a desarrollar su pensamiento, sino implementaron materias como matemáticas, física, dibujo técnico, que le ayudaban a mejorar su capacidad laboral, pero no le permitían razonar o desarrollar competencias transversales para que él pueda pensar. Y en la tercera etapa, que es en la actualidad desde el 2010, hay bastante acceso a tecnología, hay muchos enfoques que permiten y que hablan que se debe formar equitativamente y que se debe desarrollar al ser humano dentro de lo que es el pensamiento crítico y el aspecto cognitivo. Pero en Latinoamérica y en el mundo enteramente se norma con la educación técnica incipiente para que se forme mano de obra. Está enfocado simplemente en la formación de mano de obra. Entonces, mi diagnóstico es en la unidad educativa Marco Aurelio Subía Martínez, Batalla de Paurupali. Está ubicada en Cotopaxi, en la provincia de Ecuador, en la parroquia de Tanicuchí. Es una unidad educativa bastante grande, tenemos 1.800 estudiantes. De estos 1.800 estudiantes, 725 pertenecen al bachillerato técnico. Y los estudiantes, puedo acotar, que optan por esta figura profesional debido a que la aspiración de ellos siempre es terminar su bachillerato y buscar una oferta laboral en cualquier industria que esté cerca a su comunidad. Para esto tuvimos varias unidades de diagnóstico, pero entre esas vamos a situar el análisis documental. Hicimos entrevistas a padres de familia, hablamos con los docentes que son 10. Hicimos un muestreo de 20 horas académicas que se desarrollaron en un trimestre de ciencias sociales y hablamos con los egresados de bachillerato técnico a través de entrevistas igual. En el análisis documental, pues nos dimos cuenta que, como le decía de un principio, el currículo, incluso empezando desde la LOEI, norma al bachillerato técnico como un bachillerato que sirve para formar mano de obra. Vamos concluyendo, Jaime, por favor. ¿Ok? Entonces, como conclusiones, buscamos que este modelo desarrolle al ser humano para que permita que sus conocimientos sean, a través de las ciencias sociales, enfocados en su realidad y así puede evolucionar y ser la solución, porque un problema siempre tiene que tener pensamiento y ese su pensamiento debe llegar a una solución, porque si solamente llegamos a la actividad cognitiva, no podemos llegar a la plenitud del ser humano. Gracias. Muchísimas gracias a usted y sí, coincido plenamente. Necesitamos no solamente el tema de desarrollar en los estudiantes la parte cognitiva, sino que necesitamos desarrollar en ellos ese pensamiento crítico, no solo para que analicen, sino para que sean capaces, como bien usted manifiesta, de resolver problemas complejos. Muchísimas gracias, mi apreciado investigador. Éxitos, claro que sí, en su investigación. Y avanzamos. En este momento continuamos con nuestra investigadora, Margaret Caro Villegas. Ella nos presenta desarrollar una concepción pedagógica del proceso de formación de competencias de comunicación
a través de la argumentación científica basada en la evidencia en estudiantes de nutrición y dietética que permita su implementación mediante una estrategia en la Universidad Autónoma de Chile. Adelante, estimada investigadora. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, compañeros. Bueno, yo voy a comenzar a presentar respecto a mi tema, que el título es la concepción pedagógica del proceso de competencias de comunicación a través de la evidencia, de la argumentación científica basada en la evidencia en estudiantes de nutrición y dietética que permiten su implementación mediante una estrategia en la Universidad Autónoma de Chile. En Chile. Bueno, la importancia de esta investigación es que va a contribuir porque las cortes post-pandemia evidenciaron debilidades en la comunicación y las competencias genéricas. Cuando ingresaron eran inferiores a lo esperado cuando entraban a la universidad. Bueno, en el plano teórico vamos a aportar desde el proceso de la formación orientado al desarrollo de la competencia comunicativa mediante la argumentación científica basada en la evidencia, en estudiantes de pregrado y en la práctica desde la concepción pedagógica que permitirá estructurar una estrategia formativa para fortalecer dicha competencia, mejorando la pertinencia y la calidad académica, además de la progresión académica y los resultados de aprendizaje. El proyecto se va a desarrollar en los estudiantes de segundo año de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad Autónoma de Chile en la sede de Temuco. Respecto al estudio contextual, nosotros podemos mencionar que Temuco se encuentra ubicado al sur de Chile, en la región de la Araucanía, a más o menos 670 kilómetros al sur de la capital, que es Santiago. La Universidad Autónoma de Chile se crea en el año 1990 y su casa central está en Temuco y luego abre una sede en Santiago y Talca. Y en el año 2005 se crea la carrera de nutrición y dietética en Temuco y en Santiago. Respecto a la realidad, necesidad y situación problemática, nosotros podemos decir que los estudiantes de segundo año de la carrera tienen dificultades para expresar ideas fundamentadas, principalmente debido a problemas con el vocabulario, la búsqueda de fuentes de información, la redacción y la demostración de algunas competencias genéricas. Y a pesar de estas debilidades, que los docentes están capacitados en estrategias metodológicas y que buscan implementar un aprendizaje colaborativo que mejore tanto la comunicación oral como escrita en los estudiantes, además de las competencias genéricas, no se ha llegado a un resultado esperado. Por lo tanto, ahí surge la necesidad de que estos estudiantes de segundo año puedan trabajar las competencias de comunicación y genéricas para escribir textos argumentativos de su disciplina de manera competente, demostrar la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y el actuar ético, para que sean formados integralmente en la parte académica y profesional. Para esto nosotros vamos a implementar un plan colaborativo entre las distintas asignaturas del segundo año y se van a diseñar estrategias metodológicas y herramientas de evaluación que enseñen a los estudiantes a argumentar dentro de su disciplina, demostrando las competencias genéricas que también deben ser evaluadas de forma holística. Por lo tanto, la situación problemática, al unir esta realidad y esta necesidad, nosotros vamos a trabajar con estos estudiantes para tratar de soslayar esta falencia que tienen en sus competencias comunicativas de argumentación científica basada en la evidencia, además de las competencias genéricas. En relación al problema, objeto y objetivo, bueno, vamos a plantear la pregunta del problema, cómo vamos a contribuir en este proceso de formación de competencias de comunicación a través de la argumentación científica que tribute a una formación más integral. El objeto va a ser este proceso de formación de las competencias ya mencionadas, y el objetivo, vamos a desarrollar una concepción pedagógica de este proceso de formación de las competencias de comunicación para implementarlo mediante una estrategia en la Universidad Autónoma de Chile. Respecto al aporte teórico, va a ser la concepción pedagógica del proceso de formación de estas competencias que ya mencioné anteriormente, a través de una estrategia que es el aporte práctico, la estrategia pedagógica de este proceso que se va a implementar en el segundo año de la carrera de nutrición y dietética en la Universidad Autónoma de Chile. Posteriormente pasamos al diseño teórico, en el cual está el estudio conceptual y la derivación conceptual, en el cual están los conceptos generales, particulares y singulares, y en definitiva, ahondando en estos conceptos, en esta derivación conceptual, llegamos al proceso de formación en estudiantes universitarios, la formación de competencias de comunicación en estudiantes de nutrición y dietética y la argumentación científica basada en la evidencia en estudiantes de nutrición y dietética,
para finalmente llegar al concepto integrador propio de esta investigadora, en la cual sostiene que la formación universitaria es una trama multidimensional cuya culminación se desarrolla, permite el desarrollo de competencias comunicativas y argumentación científica basada en la evidencia. Ahora, también confluyen las dimensiones cognitivas, sociales, comunicativas, éticas, prácticas y transformadoras, por lo que la educación ya no es fragmentada, sino que se vuelve un camino intencionado y progresivo donde la ciencia, la comunicación y la ética se entrelazan. Este proceso va a formar profesionales críticos, autónomos y socialmente comprometidos, capaces de traducir estos conocimientos en acciones pertinentes para la salud pública, así como también la universidad se redefine como una construcción integral de sujetos que transforman la realidad con identidad profesional íntegra, responsable, coherentes, éticos y solidarios. Respecto al estudio teórico, bueno, nosotros aquí tenemos varios teóricos. La primera se relaciona con las teorías del aprendizaje, en el cual están Vygotsky, Piaget, Bandura, Kolb y Morin, en la cual también nombramos aquí que se destaca que conecta la experiencia con la evidencia, la interacción social, la construcción del conocimiento con interacción, que adquieren competencias comunicativas a través de la observación. Luego están las competencias comunicativas, la formación de competencias, la enseñanza de la escritura y la enseñanza basada en la evidencia, que aportan a mi objeto de estudio. En relación a lo último, no es una teoría, es un aporte de un artículo en el cual estudian en la Universidad de Atacama, en la carrera de nutrición y dietética, si es que los estudiantes reconocen o no las competencias genéricas, los cuales logran reconocer solo algunas, no todas las que están declaradas en su plan de estudio. En relación al estudio del arte, la investigadora revisó 10 bibliografías, en la cual son 2 libros y el resto son artículos desde el año 2015 hasta el año 2024, en los cuales mencionan todo el objeto de estudio, pero fraccionado. Por lo tanto, una de las novedades de mi investigación es que en el fondo se van a agrupar todos estos como contenidos que se trataron y se abordaron en cada investigación, divididos, se van a apoyar en solo uno, que va a ser la competencia de comunicación a través de la argumentación científica basada en la evidencia en los estudiantes de nutrición y dietética, ya que, como decía, esto se presenta solamente fraccionado, investigado por cada uno como la comunicación, la argumentación y la evidencia científica. En relación al estudio histórico, bueno, la línea de tiempo se dividió en 4. La primera etapa está relacionada con la creación de las universidades y que aquí la dietética se integraba como un contenido médico general, no como carrera. En la segunda etapa, donde está la doble reconfiguración universitaria, aquí ya se habla del modelo napoleónico, del modelo humboldtiano, en el cual el último aborda la integración de la docencia y la investigación, pero además hay una difusión global de la formación profesional y científica y aún la carrera no aparece mencionada, sino que se sigue tratando dentro de algunos contenidos. En la masificación y profesionalización, ya en 1917 en Estados Unidos se crea la primera Asociación Americana de Dietistas. En Chile, en el año 1949, en la Universidad de Chile, crear la primera escuela de nutrición y dietética. Ya se habla aquí de la tríada formativa, que es la cátedra, laboratorio y práctica supervisada, para finalmente llegar al enfoque por competencia y práctica basada en evidencia, en el cual ya se habla de competencias específicas y genéricas, se habla de metodologías activas, de ABP, de casos de simulación, práctica basada en evidencia y argumentación científica, y en el año 2013 y 2024 el modelo educativo de la Universidad Autónoma de Chile ya habla de competencia. En el año 2017 la carrera de nutrición y dietética en su rediseño curricular está nombrado el enfoque por competencias profesionales, disciplinares y genéricas. Finalmente, les puedo decir, a modo de reflexión metacognitiva, es que se puede decir que la formación universitaria debe orientarse a la argumentación científica basada en la evidencia como eje articulador de objetos, métodos y evaluación. Este enfoque integra dimensiones cognitivas, sociales, comunicativas, éticas, prácticas y transformadoras, situando al estudiante como agente responsable de su aprendizaje. La escritura opera como mediación cognitiva que hace visible el razonamiento, posibilita la retroalimentación oportuna y promueve la mejora continua.
Un enfoque por competencias vinculado al entorno asegura la pertinencia e impacto público y metacognitivamente se requiere la autorregulación para definir metas, monitorear avances y ajustar las estrategias hasta consolidar en el aula, en la práctica y con las comunidades profesionales autónomos, críticos y éticos y socialmente comprometidos. Luego están las bibliografías, la referencia bibliográfica y finalmente doy las gracias por su atención. Muchísimas gracias, Margaret, y definitivamente con su investigación usted va a impulsar esa capacidad de que los estudiantes puedan presentar esos argumentos sólidos y respaldados en evidencias claves, ¿no? Y esto va a aplicar no solamente en el ámbito de la nutrición, sino también todo lo que corresponde al ámbito personal y profesional. Los va a enriquecer como ciudadanos globales. Les felicito por su investigación, claro que sí, muy buena presentación, estaba un poco nerviosa, pero Sí, muy buena presentación, tranquila, que no se notó. Esa es muchas gracias. una verdadera doctora en formación. Vamos a avanzar y seguimos con Boris Daniel Álava Jordán. Él nos va a presentar el modelo didáctico del proceso de evaluación formativa para potenciar el aprendizaje desarrollador y metacognitivo en la asignatura de historia de los estudiantes de tercero de bachillerato. Un proyecto para su implementación en la institución educativa Leonidas Ortega Moreira. Adelante, estimado investigador. Hola, hola. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos perfectamente. Amplíe pantalla, por favor, de su presentación. Ay, Dios. Esto. Mm, mm, Dios, Dios, Dios. Avancemos, Boris, no hay problema, en honor al tiempo. Ok, ok, entonces, bueno, mi título es, bueno, modelo didáctico del proceso de evaluación formativa. Ahí pueden ver mejor. Bueno, ok. Modelo didáctico del proceso de evaluación formativa para potenciar el aprendizaje desarrollador y metacognitivo en la asignatura de historia de los estudiantes de tercero BGU para su implementación en la institución educativa Leonidas Ortega Moreira, en la ciudad, en este caso la ciudad de Guayaquil, Ecuador, pues, ¿no? Con respecto a la situación problemática, tenemos lo que es cómo contribuir el proceso de evaluación formativa para potenciar el aprendizaje desarrollador y metacognitivo en la asignatura de historia en la institución educativa Leonidas Ortega Moreira, que enfatiza la retroalimentación continua, ¿no? La autorreflexión, la autorregulación del aprendizaje. Como objeto tenemos el proceso de evaluación formativa y como objetivo tenemos el desarrollar en este caso un modelo didáctico de evaluación formativa. Con respecto al estudio conceptual de los principales autores que conllevan lo que es este modelo, tenemos a Vlad William 98, pues que nos ayuda en este caso con la evaluación formativa, retroalimentación continua, ajustes pedagógicos. Ok, ay, Dios. No sé lo que pasa con esto. Visualizamos, Boris, avance, estamos en el estudio conceptual. Ok, bueno, les decía que en este caso pues nos ayuda a entender la evaluación como herramienta de mejora constante, autorregulación en los estudiantes, ¿no? Vygotsky del 78 nos ayuda en este caso en la zona de desarrollo próximo de mediación social andamiaje, que fundamenta el rol de la interacción y la mediación de docente para potenciar aprendizajes críticos reflexivos. Flower en 1979 en este caso nos ayuda a la metacognición, planificación, supervisión, evaluación del propio aprendizaje. En este caso nos aporta en el modelo e introducir el concepto de conciencia metacognitiva como base para estrategias de autorregulación y pensamiento crítico. Hattie Temperlin 2007 nos ayuda en este caso con la calidad y utilidad de la retroalimentación. En el aporte nos ayuda a orientar cómo diseñar una retroalimentación efectiva que impacte en el desempeño y de la mejora y el aprendizaje. Sigerman Schultz 2001 nos ayuda a la autorregulación, autoevaluación y seguimiento, que en este caso nos aporta a ver a cómo proveer un marco en la autonomía, responsabilidad del estudiante en su propio proceso de aprendizaje. En el caso de la historia tendencial tenemos en este caso 5 etapas, ¿no?
La primera etapa que se da en el año 1950-1970 en la parte internacional, que nos ayuda, en este caso nos indica pues que Boone introduce la evaluación formativa y se cuestiona el enfoque conductista y se promueve la mejora continua del aprendizaje. En Ecuador, en este caso, nos ayuda, en este caso se da pues, la escasa influencia persistente del modelo tradicional. En la segunda etapa tenemos en la parte internacional que nos indica la influencia del constructivismo, la evaluación formativa, en este caso que gana espacio, en política educativa centradas en el estudiante. En Ecuador, en este caso, se da eh, que aparecen los lineamientos curriculares, pero sin aplicación sistemática ni recursos formativos claros. En la tercera etapa tenemos en la parte internacional estudios que evidencian que la evaluación formativa potencia el rendimiento y se integran marcos curriculares. En Ecuador se dan las normativas que reconocen su valor en historia, ya que se vinculan el pensamiento crítico y competencias. En la cuarta etapa, en el 2010, en la parte internacional se da que se adopta a entornos virtuales usando tecnologías para retroalimentar y evaluar procesos. En Ecuador se da el currículo y guías ministeriales que incorporan evaluación continua en historias que se usan foros, rúbricas y coevaluaciones. Y la quinta etapa del histórico tendencial se da en el 2020 en adelante, ¿no? En la parte internacional que se orienta hacia la ciudadanía crítica, la justicia social, la diversidad de voces. Y en Ecuador pues se dan nuevas propuestas que integran evaluación como proyectos, memoria histórica y conciencia ciudadana en la enseñanza de la historia. Con respecto a la novedad científica, en este caso tenemos de mi modelo que en este caso se da la evaluación explícita, la redefinición, evaluación, la potenciación del aprendizaje, ¿no? Ay, perdón. Ay, no sé qué hice. Y la transformación del rol de evaluación, impactos esperados del estudiante, ¿no? Con respecto a las ideas científicas de mi propuesta, tenemos pues el sistema de entradas que articula la evaluación, metacognición y razonamiento histórico, los conceptos del proceso, la evaluación formativa que impulsa la autorregulación, comprensión crítica y aprendizaje reflexivo, los componentes personales de mis ideas científicas que se dan con la transformación de prácticas tradicionales hacia un enfoque que genera pensamiento histórico consciente. Los componentes personales, tenemos el docente actúa como mediador y el estudiante como protagonista activo del proceso de aprendizaje. Los principios propios, en este caso, se dan la evaluación participativa, reflexiva, ética y orientada al desarrollo integral y la autonomía crítica. Las etapas del proceso, en este caso, se dan mediante interpendientes, en este caso, diagnóstica, exploratoria, profundización y síntesis de evaluación. Dimensiones, con respecto a las dimensiones, se articula en dimensiones cognitivas, metacognitivas y actitudinal colaborativa, garantizando aprendizajes integrales. En el entorno educativo, requiere un espacio físico, digital, social y cultural que facilite la participación y contextualice la evaluación. Y por último, las salidas del proceso se dan mediante resultados de pensamiento histórico, metacognición, establecidas las conciencias ciudadana, autonomía crítica y compromiso democrático. Con respecto al concepto del modelo, en este caso se da mediante la definición del modelo, en este caso se da en el sistema estructurado y contextualizado de estrategias técnicas, recursos y procedimientos pedagógicos, se fundamenta en teorías educativas contemporáneas. Su propósito en este caso es de guiar y optimizar la práctica de la evaluación formativa. Los resultados esperados en este caso se dan mediante el aprendizaje activo, autorregulado y crítico, metacognitivo en estudiantes de historia. En conclusión, podemos decir que mediante este análisis realizado demuestra que la evaluación formativa constituye una alternativa viable necesaria para transformar la enseñanza de la historia, ¿no? A través de este modelo, la evaluación se concibe como un proceso continuo, reflexivo y participativo que contribuye al desarrollo del pensamiento histórico y a la formación integral del estudiante. En los hallazgos evidencian que frente a las limitaciones de los enfoques tradicionales, es indispensable implementar estrategias que integren retroalimentación constante, metacognición y uso de recursos digitales, ya que en este caso de esta manera se fortalece el aprendizaje autónomo y crítico, ¿no? Se mejora la motivación de los estudiantes y se genera un clima educativo favorable para la construcción de conocimientos significativos. Por lo tanto, este modelo no solo aporta al mejoramiento de la práctica docente en historia,
sino que también ofrece un marco metodológico aplicable a otras áreas del conocimiento, contribuyendo a una educación más equitativa, inclusiva y transformadora. Muchísimas gracias y disculpen por Tranquilo, la parte tecnológica. no, tranquilo, Boris. Lo importante de esto es lo resiliente que somos ante esas dificultades y es lo que ha hecho usted. Hemos tenido dificultades tecnológicas, pero ha avanzado y nos ha explicado su investigación. Le felicito por eso, ¿sí? Y éxitos en su investigación. Vamos a Gracias. continuar y lo hacemos ahora con Diego Williams Gordón Flores. Él nos presenta el diseño teórico del proceso de formación de competencias pedagógicas y didácticas de tutores a cargo del entrenamiento de pasantes. Adelante, estimado investigador. Buenos días, estimada doctora y estimados compañeros investigadores. ¿Pueden decir si se puede ver bien? Sí, se visualiza. Adelante. ¿Y Ampliamos se ve en y pantalla adelante. grande? No, ampliamos y adelante. Entonces déjeme pararle porque ya le amplié, pero se ve en la otra pantalla. A ver, ¿ahí se ve o no Sí, todavía? ahí En grande. estamos. Bien, Ok, adelante. listo. Bueno, el título en este caso de mi investigación pues, y de esta presentación es el diseño teórico del proceso de formación de competencias pedagógicas y didácticas de tutores a cargo del entrenamiento de pasantes, una estrategia para su aplicación en la empresa Guarcil Ecuador. Eh, como introducción, el diseño teórico de la presente investigación surge de necesidad concreta de fortalecer las competencias pedagógicas y didácticas de los tutores responsables del entrenamiento de pasantes en contextos organizacionales no escolares, particularmente en la empresa Guarcil Ecuador. Como ven, esta no es una investigación basada en estudiantes ni universitarios, ni tampoco de colegios ni de escuelas, sino más bien de una empresa, debido a que pues yo trabajo en una empresa, no soy docente. Entonces, la realidad, la necesidad y la situación problemática que tenemos aquí, pues es que en la empresa Guarcila Ecuador los tutores a cargo del entrenamiento de pasantes carecen de competencias pedagógicas y didácticas adecuadas, aunque sí, la mayoría de ellos tienen una gran experticia profesional en su área. Faltan aún mecanismos que fortalezcan la eficacia del proceso de capacitación y favorezcan el desempeño de los pasantes. Su preparación en habilidades formativas debe fortalecerse para optimizar la integración y el rendimiento de los pasantes. Pues así surge la necesidad que los tutores a cargo del entrenamiento de pasantes necesitan fortalecer estas competencias para así asegurar un proceso formativo efectivo y alineado con los estándares de la empresa. Deben lograr compartir tanto la experiencia y sus conocimientos técnicos, así como guiar a los pasantes en el desarrollo de habilidades prácticas, la resolución de problemas y la adaptación al entorno laboral. Y pues la situación problemática es básicamente que los tutores a cargo del entrenamiento de pasantes pues carecen de estas competencias tanto pedagógicas y didácticas. Entonces, como la relación problema-objeto objetivo que tenemos de aquí es que el problema es cómo contribuir al proceso de formación de competencias pedagógicas y didácticas de los tutores a cargo del entrenamiento de pasantes, que identifique las mejores prácticas y herramientas que tributen a potenciar las habilidades formativas de los tutores al tiempo que promueva el aprovechamiento de las capacidades y conocimientos de sus pasantes. Como objeto, proceso de formación de competencias pedagógicas y didácticas de los tutores a cargo del entrenamiento de pasantes de la empresa Guarcil Ecuador. Y el objetivo, desarrollar un modelo del proceso de formación de competencias pedagógicas y didácticas de los tutores a cargo del entrenamiento de pasantes que permita su implementación a través de una estrategia para su aplicación en la empresa Guarcila Ecuador. Entonces, de aquí sacamos varios conceptos generales, también particulares y relacionales. Entre ellos puedo destacar, pues, conceptos generales, la formación, la competencia, pedagogía, didáctica, entrenamiento. Como conceptos particulares, formación de competencias, competencias pedagógicas y didácticas, de entrenamiento de pasantes. Y como conceptos factuales y singulares, pues, proceso de formación de competencias pedagógicas y didácticas de los tutores, proceso de formación de los tutores para el entrenamiento de los pasantes. Aquí tenemos citado algunos autores de estos conceptos, con mi concepto propio también, pero quiero enfocarme básicamente en el concepto del objeto, que sería el proceso de la formación de competencias pedagógicas y didácticas de los tutores a cargo del entrenamiento de pasantes. Renaud define que formar en competencia supone articular saberes,
saber hacer y actitudes en funciones de situaciones profesionales reales, donde el docente no solo aplica técnicas, sino que reflexiona y toma decisiones pedagógicas contextualizadas. Y Vernon considera que la formación docente debe entenderse como un proceso continuo, contextualizado y reflexivo, orientado al desarrollo de competencias profesionales que permitan transformar la práctica educativa con base en nuevas exigencias sociales y organizacionales. Entonces, de aquí puedo sacar mi concepto propio, que es el proceso de formación de competencias pedagógicas y didácticas de los tutores a cargo del nombramiento de pasantes. Es una acción formativa, continua y contextualizada que busca articular saberes, habilidades y actitudes pedagógicas que permitan a los tutores reflexionar sobre su práctica y asumir con eficacia su rol como formadores. Este proceso no solo limita a la transmisión de conocimientos técnicos, sino que promueve una enseñanza situada, adaptada a las necesidades reales de los pasantes y orientada a mejorar la calidad del aprendizaje en los entornos laborales. De aquí tenemos varios teóricos y teorías que fundamentan esta investigación. De estos quiero citar los tres, que son los que creo que son los más importantes. Primero es la teoría del aprendizaje situado de Wenger y Leif. Esta teoría sostiene que el aprendizaje ocurre de forma más efectiva cuando está situado en contextos auténticos. Entonces aquí ya podemos ver que se relaciona la parte de laboral, debido a que ya no solo estamos hablando de la docencia dentro de una universidad, un aula de clases, sino ya en un entorno laboral. La teoría del aprendizaje experiencial de Kolb plantea que el aprendizaje es un proceso cíclico que parte de la experiencia concreta, seguida por la reflexión, la conceptualización abstracta y la experimentación activa. Aquí también podemos relacionarlo con la parte ya práctica y la experimentación en los entornos laborales. Y la teoría de la práctica reflexiva de Jung, que introduce la figura profesional reflexivo que aprende en y sobre la acción, mejorando continuamente su práctica mediante la reflexión crítica. Dentro de esto hay el estado del arte que tenemos de esta investigación, pues voy a nombrar dos. Las competencias del docente tutor en la nueva era pedagógica. Esta es una investigación que se realizó aquí en Ecuador en el año 2018, donde señala la insuficiente formación pedagógica de tutores en entornos universitarios. Y también me parece interesante The Development of Professional Teacher Competencies in Work-Based Learning. Esta es una investigación de Lituania donde analiza la formación de competencias docentes en un contexto de aprendizaje basado en el trabajo Work-Based Learning. Aquí ya básicamente estamos hablando de las prácticas profesionales. Entonces, bueno, aquí como línea del tiempo tenemos que realmente comienza esta parte del aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje y transmitir los conocimientos en el ámbito laboral. Comienza desde el año 11 hasta el año 16 con el modelo maestro-aprendiz. Ya luego en la década del 1970-1980 aparece el desarrollo del concepto profesional reflexivo de Jung. Y en la década del 2010 ya aparece la consolidación del Work-Based Learning, donde hablamos ya de la parte de trabajar en entornos laborales. Y en la actualidad, pues ya existe el reconocimiento de la necesidad de formar tutores pedagógicamente en contextos empresariales y técnicos. Entonces, como fundamentación contextual, básicamente en lo educativo y en el marco legal ecuatoriano, particularmente la Ley Orgánica de Educación Superior lo es y los lineamientos del Consejo de Educación Superior CES establecen desde el 2010 justamente que tiene que ser por obligatoriedad las prácticas preprofesionales para poder graduarse de las universidades. La ubicación de la empresa pues es en Ecuador, es en Quito, Ecuador, se ubica esta empresa. Y como conclusión tenemos que este proyecto de investigación doctoral responde a una problemática concreta identificada en los espacios de formación profesional dentro del ámbito empresarial, específicamente en la empresa Guarcil Ecuador, que a pesar de la creciente participación de estudiantes en prácticas preprofesionales como parte obligatoria de los programas de tercer nivel, se ha evidenciado una limitación sustancial. Los profesionales que actúan como tutores carecen de formación pedagógica y didáctica adecuada para orientar los procesos de aprendizaje de los pasantes. Esta situación impacta directamente en la calidad del proceso formativo al dificultar la articulación entre el saber técnico y el saber educativo en contextos no escolares. Este proyecto doctoral no solo visibiliza un problema urgente y relevante dentro del sistema educativo y productivo ecuatoriano, sino que también propone una respuesta académicamente fundamentada y socialmente pertinente.
el diseño de un modelo formativo para tutores en contextos empresariales representa una contribución significativa tanto para el ámbito de la educación superior como para las prácticas de formación en el trabajo, promoviendo una sinergia efectiva entre universidad y empresa, en favor del desarrollo de profesionales más integrales, competentes y comprometidos con su entorno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Diego, y qué importante ver que nosotros trascendemos como universidad y no solamente estamos haciendo investigaciones educativas, sino también en el ámbito empresarial, pero siempre mediados por la educación. Le auguro a usted, pues, el mayor de los éxitos en su investigación, maravillosa y fundamental para ese desarrollo de competencias que necesitamos en los futuros profesionales. Continuamos entonces, y en este momento les presento a Jorge Imbaquinco Guerrero. Él nos presenta un episodio de clase desde problemas a ejercicios. Adelante, estimado investigador. Compañeros, muy buenos días. No sé si hacemos una pruebita de audio. ¿Me escuchan, por favor? Se le escucha perfectamente y visualizamos. Perfecto, con todos. Muy buenos días. Muchas gracias. Un episodio de clase desde problemas de ejercicios. Es una visualización del trabajo que estoy exponiendo. En mi caso, soy docente de matemática y pues vamos con algunas situaciones. El título de mi investigación es el proceso de formación de competencias para redireccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un escenario de problemas a procedimental en los estudiantes de bachillerato en la institución educativa Dr. Manuel Benjamín Carrión Mora. Bueno, para mí, de pronto quiero hablar de forma breve sobre la necesidad. He podido percibir que durante los episodios de clase se generan momentos repetitivos en donde el docente prácticamente empieza con elementos de este tipo. Tenemos, como se puede observar, las características de un rectángulo, explicamos todas las características geométricas, ponemos una figura, etcétera, etcétera, y son los episodios que por lo general los hemos ofertado. Parte de la propuesta es precisamente generar de entrada, durante la clase, un problema que conflictúe con muchos elementos donde se anclen prerequisitos. Por ejemplo, yo he diseñado este problema que es parte de justamente un conjunto de propuestas de aplicación, en donde me dice siembra de papas. Juan Rosero tiene un terreno que lo repartió en 5 sectores para sembrar diferentes tipos de productos. ¿Cómo se aprecia en la figura? Dispone de un saco de 200 plántulas de papas, quiere sembrarlas de manera que cada plántula utilice un área final de 2.5 metros cuadrados. Hasta allí de pronto tenemos un contexto. Como se puede observar, tenemos los pedazos de terreno numerados, ¿sí? Y prácticamente tenemos dimensiones. Entonces, la idea de la propuesta es que precisamente en el problema se capturen aquellos conceptos que nosotros entendemos como prerequisitos. Entonces, ya un estudiante ya debe conocer que precisamente un rectángulo de manera intuitiva tiene pues 2 dimensiones precisamente conocidas como largo y 2 dimensiones como ancho. Entonces, allí es donde pretendo que el estudiante precisamente ya ponga los conceptos en práctica, ¿no? Dentro de para decantar este problema, lo que propongo es que precisamente tengamos preguntas directrices. La primera pregunta me dice, ¿existen sectores en forma de cuadrados? ¿Sí o no? Y explique. Lo que se pretende es que precisamente nuestros estudiantes desarrollen habilidades de comunicación y nos comenten prácticamente las diferencias entre un cuadrado y un rectángulo dentro de un escenario problemático. La imagen nos ayuda a ver que tenemos rectángulos de siembras, ¿no? Entonces, allí hay posibles respuestas y créeme que las respuestas son más ricas de lo que uno observa. Hemos tenido respuestas de estudiantes que me dicen, ok, sería cuestión de ir donde está la figura y empezar a caminar. Es una posible respuesta. Pero en cambio otros se fijan precisamente en los datos y comparan aquello. Y lo que nosotros queremos con esta propuesta es que los chicos, como digo, nos expliquen en sus propios términos. La segunda pregunta es, ¿qué sector parece más grande? Argumente su respuesta. Dentro de los argumentos se espera que nuestros chicos conozcan la fórmula y tengan elementos comparativos entre un pedazo de terreno y el otro y saquen sus propias conclusiones. Y bueno, aquí hay una pregunta que también viene ligada a la anterior y precisamente tenemos elementos de
elementos de interdisciplinaridad y elementos criteriales. La pregunta 4 me dice, ¿es necesario el uso de productos químicos en la siembra de papas? Exponga razones del sentido positivo y negativo. La idea con la pregunta número 4 es desarrollar el sentido de competencia. La competencia es prácticamente el resultado de que un estudiante ha desarrollado en forma adecuada sus destrezas y puede precisamente generar propuestas en sentido positivo y en sentido negativo. Cuento algo rapidísimo. En una primera aplicación, estudiantes me decían, ok, en sentido positivo podríamos decir que si aplicamos los productos químicos, pues podemos quitar de pronto los animalitos, las pestes, etcétera, etcétera, y de pronto no se dañan las semillas. Y de pronto también podemos aumentar la productividad. Pero en cambio otros estudiantes manifestaban que existe un grave daño al ambiente y precisamente a las personas que por lo general no usan equipo de protección personal. Ambas respuestas son correctas, por supuesto. Y ese es el sentido de competencia que muchas de las veces dentro de las aulas de matemática no se percibe de la mejor manera, ¿no? Para poder terminar, bueno, aquí tenemos preguntas que también orientan la reflexión metacognitiva. ¿Qué recomendaciones podríamos sugerir antes de ingerir papas? Y de pronto ya tenemos una conexión interdisciplinar con el área de emprendimiento que nos dice en la pregunta 6, si fuera un empresario, la siembra de papas sería un buen negocio. Argumenta dos aspectos positivos a conocer para emprender el negocio de siembra de papas. Ok, en un segundo escenario, en un segundo ejemplo, hablamos de la pendiente de una recta. Hasta ahora me acuerdo de esta fórmula yo. La pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Hasta ahora me acuerdo que me ponían, ok, medía la pendiente, perfecto. Y claro, lo que nunca puede faltar en una clase, su debido ejemplo. La propuesta justamente que se pretende lograr con este modelo es que se planteen ejercicios de situaciones creadas por el docente donde decantemos un poco la realidad. En el ejercicio me dice, doña Charito vive con su familia en Cotocollao, escucha a sus vecinos que ha subido la luz y con pesadumbre asume que así fue, porque el valor de pago de este mes es mayor que otros. Apresurada revisa sus facturas de meses anteriores y resume los datos de consumo en la tabla. Aquí tenemos el número de kilovatios hora y lo que hemos pagado. Entonces son $64, hemos pagado, perdón, por 64 kilovatios hora hemos pagado $21. Por 40, por supuesto, hemos consumido menos, hemos pagado menos, naturalmente, ¿no? Y hemos pagado $80 porque, perdón, por 80 kilovatios hora hemos pagado $25. Entonces existe una relación de kilovatios hora con los pagos. Por supuesto, se entenderá que si consumimos más, pagamos más. En una primera aplicación con nuestros chicos, de una me dijeron, profe, esto es una regla de 3. Pero si en algún momento se puede compartir aquello con los chicos, en las reglas de 3 no salían los resultados iguales. Y es el primer elemento de confusión cuando uno da el tema de función lineal. Simplemente quiero resumir que los modelos matemáticos para consumo de energía, en este caso sigue la siguiente fórmula. El consumo es igual a un valor fijo, o es la pensión básica que nosotros conocemos, más el número de kilovatios hora por su costo de acuerdo al sector donde usted vive. Entonces, no es una regla de 3, sino es una función lineal. Y de pronto, esto es lo que nosotros queremos lograr con nuestros chicos y pues precisamente el reto está con nuestros compañeros docentes que en virtud del uso del modelo se logren este tipo de resultados. De manera comparativa, situó el tema de ejercicios y problemas en cuanto a sus virtudes. Únicamente que quiero resaltar la parte de los procedimientos. Cuando uno desarrolla ejercicios, se desarrollan procesos menores que sirven para ejercitar procedimientos rutinarios. Hasta ahora, con todo respeto de lo que hacemos los profesores de aula en matemáticas, hasta ahora yo no le encuentro una utilidad al trinomio cuadrado perfecto, fuera de las conexiones que tenemos dentro de la formación y que precisamente promueven elementos a futuro. Pero me parece que sería interesante escarbar el tema de problemas para que ayuden a pensar sobre el mejor procedimiento a utilizar.
Muchas de las veces podemos sacar grandes ventajas para que nuestros chicos puedan crear sus propios procesos, inclusive como otra bondad, poder crear sus propios ejercicios. Como otra situación que quisiera resaltar, en las ideas iniciales, cuando alguien resuelve ejercicios, identifica el proceso o caso a desarrollar. Vuelvo al tema de la factorización, donde tenemos varios temas y la tarea sería, en primer lugar, identificar. Pero cuando hacemos problemas, exploramos ideas previas y vemos cuál es la mejor forma de solucionar un problema. En cuanto a la perspectiva, puedo mencionar que en el ejercicio caemos en el desarrollo de procesos rutinarios y acumulamos elementos. Y en el caso de problemas, afrontamos perspectivas reales o simuladas. Para Vamos concluyendo, finalizar, por favor, Jorge. para finalizar, perdón, para finalizar, podemos mencionar que la inserción de un ambiente de resolución de problemas al iniciar una clase propondrá una atmósfera conflictiva debido a la cantidad de procesos cognitivos que se abordan, donde será posible configurar al estudiante como un administrador de sus contingencias mentales y al docente como un ingeniero educacional que diseñe un ambiente de aprendizaje que promueva en suma observar y comprender. Muchísimas gracias por su atención. Doctora Cecilia, gracias por su seguimiento. No, a usted me encanta porque a veces hemos pasado por la asignatura y decimos, bueno, ¿y para qué nos sirve? ¿Verdad? Entonces ese vínculo de la matemática con la realidad es lo que va a hacer realmente significativos los contenidos y útiles para nuestros estudiantes para que puedan resolver problemas de la vida cotidiana. Les felicito muchísimo por su investigación. Y Muchísimas cerramos gracias. este taller con Betty del Cisne Reyes Maza. Ella nos presenta el modelo del proceso de formación del desempeño profesional con enfoque de resiliencia en las prácticas preprofesionales del trabajador social. Adelante, estimada investigadora. Visualizamos perfectamente. Muchas gracias, estimada doctora Cecilia. Un gusto saludar, agradecida con la Universidad Santander por esta posibilidad. Bueno, usted lo dijo, voy a hablar sobre el contexto de la investigación. Este es el contexto, se realizará en la Universidad Nacional de Loja en la carrera de Trabajo Social, ya que como importancia reviste una trascendencia académica, social e institucional, ya que propiciará en docentes y estudiantes generar un nuevo modelo en prácticas preprofesionales. ¿Cuál es la contradicción realidad-necesidad? Es que en la Universidad Nacional de Loja se ha evidenciado debilidades en la formación de estos profesionales. Asimismo, la necesidad requiere replantear la formación profesional con enfoque de resiliencia, ya que será abordado a través de las prácticas preprofesionales. Por ello, se llega a la situación problemática que es la realidad que en la universidad requiere una necesidad de replantear la formación que contribuye a la formación académica de los trabajadores sociales, lo cual se da la manera de problematizar utilizando el enfoque de resiliencia en el trabajo profesional del trabajador social. Asimismo, la relación problema-objeto-objetivo de la investigación, tenemos que el problema es cómo contribuir al proceso de formación del desempeño profesional con enfoque de resiliencia en las prácticas preprofesionales de los trabajadores sociales. El objeto es el proceso de formación del desempeño profesional con enfoque de resiliencia en las prácticas preprofesionales del trabajador social, y cuyo objetivo es desarrollar un modelo del proceso de formación del desempeño profesional con enfoque de resiliencia en las prácticas preprofesionales del trabajador social. Asimismo, tenemos ya la novedad científica que voy a resaltar, que se propone un modelo innovador para la formación del desempeño profesional, así como incorporando el enfoque de resiliencia durante sus prácticas preprofesionales en la modalidad de educación a distancia. Esta investigación científica conlleva a estrategias pedagógicas y psicosociales que fortalezcan la adaptabilidad, la gestión del estrés y la capacidad del afrontamiento ante adversidades en contextos de intervención social, particularmente en entornos virtuales o semipresenciales. Hace énfasis la presente investigación en la integración de la resiliencia en la formación a través de un marco teórico práctico que vincule estas capacidades profesionales del trabajo social. Además, incorpora la entonación en una metodología activa, diseño de talleres virtuales, mentorías personalizadas, estudio de caso en situaciones reales, promoviendo la autorreflexión y el aprendizaje situado
para tener impacto en los estudiantes, obteniendo resultados que evidencien una mejora en la autonomía, la creatividad en la solución de problemas sociales y una mayor retención académica en la modalidad a distancia. Esta es la cascada y la tríada de los conceptos asociados al objeto de investigación, ya que tenemos proceso de formación del desempeño profesional en trabajo social, la primera variable, la segunda variable, la formación con enfoque de resiliencia en el trabajo social, para llegar al proceso de formación para el desempeño con enfoque de resiliencia en las prácticas preprofesionales en la modalidad a distancia. Para definir la tríada o la cascada, también podemos identificar algunos teóricos que aportan al objeto de investigación, como es David Obsubel, con las teorías de aprendizaje significativo, Ferguson, con el aporte a la educación para la resiliencia, Ungara, el aporte a la resiliencia sistemática, principios y procesos para una ciencia de cambio, así como también Paulo Freire con la fundamentación de los fundamentos pedagógicos de los procesos de la concepción problematizadora en la educación, Carlos Álvarez de Zayas, aspectos instructivos, desarrollador y educativos para explicar el diseño curricular en los procesos de formación de los trabajadores sociales, Morin, la ineficacia de los sistemas educativos que impide que los estudiantes desplieguen capacidades propias, así como Gorterberg, la resiliencia está asociada a características individuales y sociales. ¿Cuál es el concepto del autor en este caso? Que este proceso es el conjunto de etapas o momentos a través de los cuales se alcanza su plenitud personal y profesional que les permita a ellos aprender a la experiencia para transformar las situaciones críticas en oportunidades del crecimiento personal y profesional. Por lo tanto, significa utilizar la resiliencia como un enfoque para fortalecer la capacidad de afrontamiento del propio profesional y promoverla con los demás para transformar las situaciones adversas en oportunidades del desarrollo personal, comunitario e institucional. Asimismo, incorporar una buena metodología resiliente que le brinde herramientas como la pedagogía de la resiliencia en comunidades vulnerables. Se ha hecho una revisión del estado del arte a partir del año 2018 hasta el año 2025, revisando 20 artículos científicos y concluyendo de que en el estado del arte ninguna investigación aborda el objeto de investigación completo. Tenemos una línea de tiempo y la he identificado como en la formación de los trabajadores sociales, una del 1930 a 1950, una etapa benéfico-asistencial, la etapa de la expansión y desarrollo, donde ya se empieza a hacer un trabajo social científico, y que hasta la presente fecha se viene resignificando el estudio del trabajo social para ir a la tercera etapa, que es la estabilización técnica científica del 70 al 80, y finalmente la etapa científica de la reconceptualización del trabajo social, donde se pretende incorporar nuevas teorías, nuevos enfoques, con la finalidad de poder dar solución a las problemáticas sociales del estudio del objeto de investigación en este caso. Finalmente, en la línea de tiempo podemos ver que se empieza a formar trabajadores sociales en el año 2009 a distancia, la UNIR, y en Ecuador desde 1951 viene formando asistentes sociales para pasar al 2008 con la formación de profesionales en trabajo social con las modalidades presencial y a distancia en 2 universidades. ¿Dónde nos encontramos actualmente? El proceso de formación, hemos ido ya a pasar por la primera etapa y actualmente nos encontramos en la segunda etapa, que es la modelación del aporte teórico y del pensamiento abstracto. Estamos argumentando las bases teóricas y la fundamentación del aporte. Y tenemos como una primera acercamiento sobre la descripción de este modelo. Cuáles son las entradas con las variables que las había manifestado, cuáles son los contextos, cuáles son los principios, cuáles son esos componentes personales y no personales para ir a conceptualizar teóricamente el modelo del proceso formativo bajo los ejes de articulación, bajo los ejes de resiliencia, el desarrollo progresivo de competencias para ir a la evaluación integral. ¿Cuál es la metacognición en que yo he llegado? Ha sido una experiencia de aprendizaje significativo que ha contribuido a mi desarrollo investigativo.
así como el entendimiento profundo del objeto de investigación que estamos analizando. Esta reflexión consciente sobre los procesos y estrategias utilizadas durante la investigación ha permitido identificar cuáles son las fases claves del estudio, cuáles son los métodos empleados y el impacto de estos en la generación de un nuevo conocimiento, partiendo desde la contemplación viva para ir al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica, demostrando de esta manera que la realidad-necesidad existe y que el objeto de investigación no ha sido estudiado en su totalidad hasta el momento. Muchísimas gracias, estimada doctora Cecilia. Un gusto haber participado en este evento. No, muchísimas gracias a usted por ese cierre de oro, mi querida Betty. Y bueno, ya por el tiempo, vamos a realizar, le auguro muchos éxitos, Betty, en su investigación. Bueno, con base a las ponencias presentadas en este taller 24, se centró en la innovación pedagógica para el desarrollo del pensamiento crítico, analítico y metacognitivo en los estudiantes. Se abordó el desafío de enseñar a analizar el pensamiento filosófico en el aula universitaria y se propusieron modelos y sistemas de estrategias para fortalecer estas habilidades en los estudiantes a través de las ciencias sociales. Las presentaciones discutieron el diseño de modelos de enseñanza-aprendizaje orientadas a la estimulación de las funciones cerebrales y al desarrollo del pensamiento crítico en diversas áreas académicas. Se planteó la necesidad de una concepción pedagógica para la formación de competencias de comunicación a través de la argumentación científica basada en la evidencia. Además, se exploraron estrategias de evaluación formativa y el diseño de modelos para la formación de competencias pedagógicas y didácticas en tutores. Finalmente, con Betty, se destacó la resiliencia en las prácticas preprofesionales de trabajadores sociales como parte integral de su formación. A nombre de Unisan Cancún, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por su activa participación en este congreso. Les extendemos una cordial invitación a unirse a la sesión de clausura. Para mí, la doctora Cecilia, fue un honor y un placer haberles acompañado. Les deseamos muchos éxitos en sus futuras investigaciones. Y no olviden, somos orgullosamente Unisan. Hasta pronto.